nosotros no hacemos nada en cripto, no tenemos ningún tema de cripto. Y creíamos que Bits era una empresa de cripto. Pero ahora aprendemos que no era eso, ¿no? O sea, cripto era un exchange y vendía cripto, pero puede vender cualquier cosa. Y el símil que hago es como decir yo no tomo drogas, ¿no? Pero pues hay que invertirle al dealer, ¿no? El dealer va a venderle drogas a los demás, ¿no? O sea, pues ya era una cosa que yo le meta. Pero si alguien más cree en eso, bienvenido, ¿no? Hoy estoy con Cristóbal Perdomo, Managing Partner de Bolef, un fondo de Venture Capital que nació en 2014 y ha invertido en startups como Nubank, Kavak, Jeeps, Ben & Frank y muchas más. Platicamos de cómo empezó Bolef, el proceso de decisión de inversión de Nubank, el tamaño del mercado en Latinoamérica y muchas cosas más. Cristóbal es un gran inversionista y me encanta la claridad mental que tiene. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Cristóbal, bienvenido a Fundadores, un gusto tenerte por aquí. No, hombre, gracias, Alex. Un gusto estar contigo. Oye, tú tuviste muchos emprendimientos de chico y eras bastante emprendedor, pero me gustaría entender, pues después, ¿por qué fue que te fuiste por el camino oscuro de estudiar Derecho? Es una gran pregunta. A ver, yo originalmente, dentro de lo que quería estudiar, quería estudiar cine, ¿no? Y me aceptaron por estudiar cine en Estados Unidos. Y todo iba muy bien hasta que le dije a mi mamá que necesitaba pagar la escuela y me dijo, pues yo no te voy a pagar para que te vayas lejos de aquí, ¿no? O sea, yo te voy a pagar para que estudies una carrera aquí y una carrera decente. Y mis opciones de carrera decente eran economía, ingeniería y derecho, ¿no? Y así me han gustado mucho los números. Y yo pensaba que si estaba economía e ingeniería iba a acabar como el loquito de la película de Pi, ¿no? Viendo números por todos lados. Entonces dije, creo que el derecho puede compensar eso. Y malamente pues, me fui por ahí. Y un poquito antes me comentabas que pues, muchas cosas que hiciste, ¿no? Que vendías maquinitas, que vendías cómics. ¿Cómo, por ejemplo, cómo empezabas estas cosas y veías como, oye, creo que hay una oportunidad aquí y te lanzabas? ¿O cómo empezabas? A ver, desde muy chico siempre fui un devorador de información. En aquella época no había internet, pero había revistas. Entonces, a los 13 años leía Business Week, ¿no? Que era el único adolescente que lo hacía. Y veía ahí historias y veía modelos de negocio y decía, ay, esto no lo hacemos aquí, hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que muchos de estos ideas, sueños, logré financiarlos con gente cercana, básicamente familiares. Pero también me daba cuenta que pues no era sostenible porque también ellos se aburrían de que yo venía a pedir dinero cada vez que tenía una idea, ¿no? Entonces, viendo ya un poquito más grande, a los 18, 19, que empieza el boom de internet en Estados Unidos, había un par de revistas que se llamaba The Industry Standard y otra se llamaba Red Herring, que eran revistas de 300 páginas, de las cuales 280 eran publicidad de compañías de startups, pero había un montón de artículos de una cosa que se llamaba Venture Capital. O sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no, pues es gente que agarra dinero de terceros, la junta y la invierte en la idea de alguien. Y dije, esto está buenísimo, en Latinoamérica no existe. Entonces ahí dije, en algún momento yo voy a hacer eso. No sé cuándo, pero suena bien porque me voy a evitar el problema de tener que ir a buscar familiares y no creo que todo el mundo tenga familiares que le pueda estar financiando ideas. Entonces creo que es algo que puede ayudar. Sí, totalmente. Fue como tu primer acercamiento al mundo de Venture Capital, que además pues no existía, ¿no? En Latinoamérica, si apenas ahorita está empezando, pues en esa época pues, no había, ¿no? Por dónde empezar. Y luego, ¿cómo fue que acabaste ya pues metido más en cosas de emprendimiento en tecnología? Digo, sé que hiciste tu MBA y demás, ya por fin saliste de estar como abogado. ¿Cómo acabaste en empresas de O sea, tecnología? yo me fui al MBA pensando que Venture Capital era como irse a reclutar a McKinsey, ¿no? Que iba a llegar a la universidad, iba a decir, oye, ¿cuándo son las rondas de reclutamiento de Venture Capital? Y se han de haber reído con mí todavía, ¿no? Entonces, viendo que no había un camino claro, empecé a escribir en esa época mails, ¿no? Escribirle mails a cuánta gente puede conseguir contacto que trabajaba en Venture Capital. Y la verdad es que no contestó nadie, ¿no? Les mandaba un cover letter y mi currículum y no contestaba nadie. Y dije, bueno, pues creo que tal vez esto no sea, pero como que se quedó ahí en el hueco, en la cabeza. Pasaron muchos años, yo acabé viviendo en Argentina y Argentina pues es un lugar que te expulsa a emprender porque no hay trabajos, ¿no? Entonces, viendo qué hacer en Argentina, yo tenía contacto con unas personas en España que habían hecho una compañía que se llamaba Privalia y de estas cosas que de repente pasan en el Venture Capital, les salió también con Privalia que los fondos querían darles más dinero para seguir comprando más de la compañía y la manera que ellos
aprovecharon esto, fue diciendo, bueno, yo tengo esta idea que hay una cosa que se llama Groupon en Estados Unidos, yo quiero hacer la competencia que se llama Grupalia, y pues si me dan dinero para eso, pues puedes entrar a la siguiente ronda. Entonces consiguieron muy fácil capital para arrancar Grupalia, y de hecho ellos ni siquiera se involucraron. Ellos eran inversionistas y chairman, ¿no? De la compañía, y trajeron un equipo de fundadores contratados como yo, ¿no? Para arrancar Grupalia en el 2010. Y ahí fue donde me reencontré con el tema de tecnología, porque tecnología siempre me había gustado, pero como de lejos, ¿no? En Latinoamérica, pues no hubo mucho que hacer. Y yo mis emprendimientos habían sido muy pues, del mundo real. ¿Y cómo fue estar en Grupalia? Que bueno, fue un modelo de negocios, pues, el de Groupon se repitió mucho en toda Latinoamérica y yo creo que fue un poquito como estos primeros modelos de negocios, como después fue todo food delivery, ¿no? Que hubo muchos, hubo adquisiciones, fue lo mismo con Groupon, ¿no? Salieron muchas copias, hubo consolidaciones y pues como bastante activa, ¿no? La industria, bastante crecimiento. Lo bueno que hizo el modelo de los cupones fue que un montón de gente que nunca se había animado a poner tarjeta en internet la puso por primera vez, ¿no? Porque si ponía 100 pesos para ir a comer a un restaurante y lo perdía, pues no perdía gran cosa, ¿no? Pero no iba a perder 25,000 pesos en una tele. Entonces, para mí ese fue como el gran clic que hizo. Creo que como modelo de negocio era una porquería. El único que ganaba dinero ya era Google, ¿no? Nadie más ganaba dinero, ni el comercio, ni el cliente tenía una experiencia de compra pésima. Los sitios todos perdimos dinero. Fue interesante porque nosotros levantamos casi 130 millones de euros. Empezamos levantamos primero 2, la siguiente ronda fue de 6, luego 20 y así fue. De esos 130 millones de euros, más o menos 25, 20 fueron a Latinoamérica. El resto fue para España e Italia. Yo más o menos a los 7, 8 meses de estar en eso, yo veía los números y, por ejemplo, Florencia, en Italia, vendía más que Argentina. Barcelona vendía más que México y Chile juntos. Entonces te das cuenta que era un negocio que quizás podía funcionar en un mundo desarrollado, pero en Latinoamérica todavía estamos muy lejos de, ¿no? Entonces yo fui a ver al CEO y le dije, oye, pues esto no jala, ¿no? Ni va a jalar. No, tienes que tener más fe. Digo, pues, esto no es una religión, ¿no? Aquí o los números dan o no dan. Entonces logré convencerlos que la única salida era vender, ¿no? Para recuperar algo. Y si ellos querían seguir en Europa, pero Latinoamérica no iba. Y tuvimos la suerte de que al mismo tiempo que nosotros teníamos esta necesidad de salir y de reajustar la caja, Peixe Urbano recibió una ronda muy grande de Tiger y de Morgan Stanley para salir de Brasil. Entonces éramos muy fuertes fuera de Brasil, ellos eran muy fuertes en Brasil, entonces era como había poco overlap y les vendimos por una cantidad que al final recuperamos capital, tuvimos algo de ganancia y bueno, fue como una historia que tuvo un retorno. Lo interesante es que esto lo vendimos en más o menos febrero de 2012 y para noviembre estaban cerradas todas las operaciones de Latinoamérica de Peixe Urbano, excepto Brasil. Con lo cual fue una destrucción de valor increíble, ¿no? Pero a ver, ahí lo que sí yo descubrí, gracias a la oportunidad, fue lo diferente que era emprender en el mundo digital que en el mundo real. O sea, la velocidad era otra, la capacidad de levantar capital era otra, el interés de inversiones era otro. Y dije, yo me quiero quedar aquí. Entonces, de esa relación, conocí a la gente Tiger. La gente Tiger tenía una inversión en Argentina que se llamaba Boomerang. Y ellos tenían un problema de primer mundo, que era les sobraba dinero de un fondo, 50 millones de dólares. Y querían invertir en Latinoamérica. Y en Latinoamérica estaban ya en Mercado Libre, Despegar, Cato en Brasil. O sea, muchas inversiones, ¿no? Entonces decían, oye, no hay dónde meter 50 millones. Pero quizás sí hay cómo juntar muchas inversiones y llegar a esa cantidad. Así que, ¿por qué no creo un vehículo que se llama Navent? Ahí yo deposito esta cantidad, ustedes buscan targets para comprar y yo los fondeo. Entonces compramos 30 empresas en Latinoamérica, desde México hasta Brasil, Ecuador, Venezuela, Panamá, Chile, Argentina, por todos lados, Colombia. Y nos fue muy bien fuera de Brasil, ¿no? Brasil siempre fue un lugar súper difícil. Brasil es como irte a sentar a una mesa de póker donde cada quien tiene su bonchecito de 10 millones de dólares y pues a ver quién pestañea primero. Entonces, en estas iteraciones con el board, que era básicamente Tiger en Nueva York, era muy impresionante que siempre se interesaba solo Brasil, ¿no? Brasil era el peor país. Brasil crecía poco, perdíamos dinero, perdíamos empleados, juicios laborales, competidores súper armados. Y en cambio, volteabas a ver al otro lado, México, Perú, Argentina, márgenes de EBITDA de 50%, crecimiento 3x cada año, no tenemos competencia,
tenemos una ventaja enorme en ser regional, porque, por ejemplo, mis competidores eran muy locales. Entonces, en Perú, mi competidor principal era un periódico y ellos tenían un equipo de tecnología de 3 personas, ¿no? Yo tenía 50. Entonces, a mí se me iba una persona y no pasaba nada. Se iba una persona y perdía un tercer equipo. Entonces, era súper desigual la competencia. Entonces, de ahí nació mi idea de, dije, algo falta en la TAM de hacer un fondo que sea regional, no Brasil, ¿no? Pero también había fondos. En México empezaba OLVP, en Chile había un par, Aurus, no con otro. En Colombia estaba Velum, con fondos muy chiquitos locales que solo veían su país. Entonces dije, hay que hacer algo que sea regional, ¿no? Entonces, esa fue la idea de iniciar el fondo. Y yo seguí en Navent, arrancamos el fondo, pero con la idea de que en algún momento ya pasara full time. Y así empezamos. ¿Y cómo fue levantar ese primer fondo? ¿Qué tanto, digo, ya tienes bastante experiencia en la región invirtiendo? ¿Qué tanto, cómo planearon el tamaño del fondo y sobre todo, pues el universo de LPs, ¿no? Porque hay, bueno, si ahorita hay pocas personas que pueden invertir en fondos, no hay casas institucionales, pues antes menos, ¿no? Y también venderles el, oye, voy a venir a hacer esto que no existe y a quiénes les hacías pitch, ¿cómo encontrabas esas personas? Pues es bien amable de tu parte que piensas que tienes una planeación, ¿no? O sea, no hubo ninguna planeación. O sea, lo que pensamos fue, hay que conseguir dinero, ¿no? Y hay que hacer un fondo. Órale, ¿qué es un fondo? ¿No? Entonces, empezar desde qué es un fondo en un dibujo de cajitas, ¿eh? Hay un general partner, hay un vehículo de inversión, hay un management company. Eso tardamos en descubrirlo 6 meses, ¿no? Y agarrando migajas de que nos contaba alguien, nos contaba otra persona. Más o menos contamos de idea de la estructura, empezamos a ver gente y fue de uno que te derivaba con otro, que te derivaba con otro. O sea, nuestro objetivo en cada llamada era que nos dieran un contacto más. Quizás que no invirtieran, pero por lo menos que no se acabara la cadena, ¿no? Pues si se acababa la cadena, sabes que ahí se moría. Entonces, hicimos eso más o menos con 300 personas, de las cuales 8 dijeron, me late, ¿no? Me late, pero verme a ver cuando tengas a alguien que ya entró. Y eso es el clásico problema de levantar capital, ¿no? Nadie quiere ser primero, o sea, nadie se la juega. Entonces, pues intentamos que alguien se la jugara, no pudimos, y había un inversionista que había sido muy generoso con su tiempo y que creíamos que tenía un poco más de convicción. Curiosamente, porque nunca he invertido en fondos, ¿no? Entonces, como que no estaba maleado. Pero también muchas cosas que vimos fue que la gente que había invertido en Venture Capital en México, como que había tenido muy malas experiencias. Nunca había recibido capital, sentía que no iba para ningún lado y dije, yo no voy a volver a invertir hasta que me regresen lo que ya puse. Entonces, esos eran como imposibles. Y esta persona nos dijo, miren, a ver, si la única manera que arranque esto es que yo les diga que sí, pues va, les digo que sí, ¿no? Y ya, eso fue como que abrió un mundo y de ahí nos dijo que sí esa persona, nos dijo que sí otra persona, de repente ya tenemos 5 y ya arrancamos. Y un poquito en este primer fondo, porque luego tenían 3 millones y luego llegaron a 9 millones, ¿no? Pero cambiaron un poco la estrategia de pues, crecer tanto el tamaño del fondo o fueron un poquito sobre la marcha viendo y también cuando decidieron pues ya dejar de levantar y ya con lo que tenían estaba bien. A ver, cuando llegamos a 3, ahí yo ya decidí dejar Navent, vendí mis acciones a los socios y me salí, ¿no? Eso creo que también le dio un poquito más de seriedad al fondo porque pues era difícil explicar porque yo no estaba full time, ¿no? Si bien no era algo que dijéramos abiertamente, pues si nos preguntaban lo decíamos, ¿no? O sea, no vamos a decir mentiras. Pero sí había gente que tenía cierto rechazo a, oye, pues yo quiero a alguien que esté dedicado a estos 100%, ¿no? Entonces, nuestro objetivo original cuando empezamos a levantar era llegar a 20. Logramos llegar a 9 y tardamos, que te decía, casi 3 años. Y dijimos, a ver, en un momento hay que dejar de levantar dinero, o sea, no puede ser... Y 9, pues la verdad es que era un número bien bajo para lo que necesitábamos de capital de mantener el fondo, pero pues ni modo, ¿no? Yo siempre digo que empezamos en 2013, el primer cierre del fondo fue en 2014 y por primera vez yo dejé de usar ahorros míos para pagar mi vida hace un año, ¿no? O sea, fueron 9 años de gastarme todo lo que tenía ahorrado, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, sabiendo todo lo que sabes hoy en día y con bastante experiencia, ¿qué hubieras hecho diferente en este primer fondo? Bueno, en la parte de levantamiento y en la parte de invertir. Pues creo que hubiera sido más rico para empezar, ¿no? Porque totalmente desestimé lo mal negocio que es el principio, ¿no? O sea, es un negocio de bien largo plazo en todo lo que mires, ¿no? Para ver los retornos, los socios, las compañías que inviertes, la relación entre los socios.
Y una parte de esa es el retorno económico para los que manejan el fondo. Eh, yo creo que hoy viendo para atrás fue una locura. Fue mucha gracia de mi esposa que haya aguantado. Pero yo no sé si hubiera aguantado a alguien así. Por lo cual, creo que lo principal es necesitaba tener mucho más capital yo propio para poder arrancar un fondo. O sea, creo que es un negocio que si no tienes capital, la probabilidad de que funcione es muy baja. Sí, pero también pues arrancar antes te hace pues ya empezar a avanzar, ¿no? Y luego, ¿cómo fue el paso al fondo 2? Que, ok, el fondo uno, pero pues, para hacer el fondo 2 probablemente tampoco has dado retornos, ¿no? Si hay empresas que van bien, pues siguen en papel. Y justo este problema, ¿no? Algunos inversionistas que ya te invirtieron, que dicen, oye, pues yo quiero invertir más cuando regrese, ¿no? ¿Cómo fue el fondo 2? ¿Fue mucho tiempo después o...? Ojalá hubiera tenido gente como tú que dices que te quiero dar más dinero. Nunca me pasó eso, ¿no? O sea, nunca nadie me dijo, oye, cuando tengas más, me digo, ven por ella, ¿no? En nuestro caso fue, no sé, invertimos el primer fondo más o menos en 5 años. O sea, empezamos a invertir, el primer cheque fue en diciembre de 2014 y el último cheque fue julio de 2018, ¿no? 4 años más o menos, ¿no? El último cheque inicial, ¿no? O sea, había todavía un pedazo para follow-ons. Una lección del fondo 1 al fondo 2 fue que subestimamos que el segundo fondo creíamos que iba a ser... La gente decía que era más fácil que el primero. Yo creo que es más difícil el segundo que el primero, ¿no? Y es un poco como levantar pre-seed y levantar seed, ¿no? O sea, el pre-seed pues es un PowerPoint y si te creen, te creen. Y el seed pues ya tienes que demostrar algo, ¿no? Ya debe haber algún equipo o algo, ¿no? Entonces son mucho más quisquillosos. Y el segundo fondo, si sí fue menos tiempo levantarlo que el primero, fueron 2 años igual. O sea, fue mucho tiempo. Entonces, si hubo un lapso, no fue tan largo, quizás fue como de 6 meses, donde no teníamos capital. Porque habíamos cerrado el fondo nuevo y el viejo pues tenía solo para la follow-ons. Ahí nuestra filosofía siempre ha sido que lo más importante es que el emprendedor sepa dónde está parado, ¿no? Y por eso nos ha pasado a muchos colegas que nunca te dicen que no tienen capital y están enredando y dándole vueltas a los emprendedores. Los emprendedores están desesperados o inclusive pensando que ya viene el cheque y pues no hay dinero, ¿no? Entonces era muy importante eso. Y esos 6 meses que no tuvimos capital, nos convertimos un poco más como en advisors de emprendedores que decía, oye, digo, me decía, oye, es que estamos levantando, pues sí, pero no tenemos dinero. Si sabiendo eso te sirve rebotar con una idea, bienvenido. Pero sí, nada más ten muy claro que la posibilidad de que venga un cheque es casi cero, ¿no? Entonces, eso creo que nos ayudó mucho en la reputación y creo que es la reputación que hemos logrado mantener. El tema de que pues, somos gente muy, muy derecha, ¿no? O sea, no te vamos a vender algo que no hay. Y tratamos de ser muy rápidos con el sí y con el no, ¿no? Para los lados. Y algo que me llama bastante la atención de algunas de sus inversiones, especialmente, bueno, el fondo 2, es que invirtieron en Nubank, pero invirtieron creo que en la serie F, ¿no? Es serie, o sea, ustedes normalmente invierten en semilla. ¿Cómo fue ahorita el proceso de Nubank y por qué decidieron pues, invertir en eso a pesar de que era una empresa pues ya bastante más avanzada de lo que normalmente hacen? Eh, Nuestro foco siempre ha sido el mismo, que es invertir en early stage, ¿no? Creo que lo que hemos mejorado es nuestra definición de early stage, porque en un principio pensábamos que early stage era serie A, cuando arrancamos que no teníamos ni idea qué era. Luego hicimos tal vez seed, ¿no? Y creo que hoy en día nuestra definición de early stage es rondas entre 2 y 8 millones que veamos un camino a un 20x. Ya le puedes llamarlo como tú quieras. El caso de Nubank fue particular porque Nubank, primero nunca hubiéramos invertido porque era de Brasil. Entonces, cuando arrancó, pues, ni la vimos, ni nos buscó, nada. Más o menos como en el 2018, David viene a México y se entrevista con mucha gente, fondos, empresarios, para conocer el mercado mexicano porque estaba pensando cuál sería el siguiente paso de Brasil, ¿no? Si Nubank va bien en Brasil, ¿a dónde expandimos? Si veías tú los números, los lugares obvios para expandirse eran Perú y México, porque el retorno sobre capital en servicios financieros son los países con más altos, ¿no? O sea, tienes poca competencia, es caracterizado el mercado bancario, pero es muy chiquito. Entonces México era como más obvio. Colombia era una opción, no tanto por el negocio bancario, sino porque también David es colombiano, tenía cierta afinidad por Colombia, contactos. Y Argentina se volvió un poco interesante cuando subió la decisión de Macri y parecía que se iba a ser un país más normal, ¿no? No pasó. Entonces, bueno, conocemos ahí a David. David nos cuenta qué estamos haciendo, le damos nuestra visión, por qué México, por qué sí, por qué no. Ya, ahí queda.
más o menos un año después nos buscan y dicen, oigan, pues ahora sí, voy a abrir México, ¿no? Quiero que inviertan. Pues órale, ¿no? O sea, gracias, ¿no? Pero pues ya vales, en ese momento ya vale $4 billones la compañía. Dijimos, pues es que ese valor, no hay manera, ¿no? Somos early stage, como tú dijiste. No, me interesa mucho, y estoy súper sincero con ustedes. O sea, no estoy buscando inversiones en México. Lo estoy invitando a ustedes. Si ustedes no quieren, pues entonces ya veré si busco a alguien más. Pero entonces ahí era como ver muy halagador por un lado y por otro lado entender cómo puede ser que funcionara. Entonces, hablando con David dijo, miren, se lo voy a poner fácil. Les voy a hacer un descuento sobre la ronda. Les voy a dar acceso a mí, que para nosotros era muy importante que invirtiéramos en alguien en que podíamos realmente hablar y no tener simplemente un logo en la página y decir, invertí en Nubank, que te pregunte por Nubank, que es, pues no tengo idea cómo va, ¿no? Entonces, eso era bueno. Y la otra cosa es, también él sabiendo que era un cheque chico el nuestro, nos dijo, inviertan lo que quieran. O sea, a mí me da igual el cheque, yo lo quiero la relación con ustedes. Entonces, hicimos ahí nuestros números y dijimos, a ver, esto es difícil que sea un 20x, pero el piso también es bien alto. O sea, yo creo que menos de 3x no va a dar. Entonces, a ver. Y la otra parte que sí ya fue quizás más autoconvencimiento nuestro era, queríamos que podemos aprender mucho de una empresa ya tan grande para las empresas nuestras que teníamos más chicas, ¿no? O sea, cómo haces esa evolución a ser una corporación, ¿no? El management de Nubank es excepcional y cómo armó ese management mucho con gente de afuera, ¿no? O sea, tenía gente de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que se habían movido a Brasil, trabajar en un banco brasileño nuevo, ¿no? Entonces todo eso como que nos parecía muy interesante y así nos animamos. La verdad es que salió muy bien. En su momento llegó a estar 17 veces la inversión. Hoy en día está mucho más abajo por la acción, pero sí fue una gran experiencia. Sí, no, me imagino. Y, y por ejemplo, ahorita que decías sí, no, me imagino que además, pues Nubank, además la oportunidad es bastante grande, ¿no? A pesar de que entraron ya caro, pues sí, también le puede ser un poco más, le quita riesgo a las otras inversiones, ¿no? Como dices, seguramente ya tendrás un 3x. Y ustedes también son muy cercanos a todos los emprendedores en los que invierten, son muy hands-on. Y bueno, no sé cercanos, son muy hands-on y tienen una filosofía muy buena, ¿no? De al principio, los primeros 6 meses, estar con ellos en cada reunión, bueno, en alguna reunión a la semana. ¿Cómo fue naciendo esta filosofía y esta manera de estar bastante, conocer muy bien la operación de las empresas? O sea, antes de invertir, pensamos por qué queríamos invertir, ¿no? O sea, o por qué nos dejarían invertir. Y no tenemos un background financiero, ni Eric ni yo. Somos ex consultores y ex corporativos, ¿no? Entonces, era difícil vender el tema de que somos muy buenos sabiendo qué va a valer más, ¿no? O por qué un Excel me va a dar una TIR del 70%. Pero lo que sí hemos visto es Eric en Mercado Libre, yo en Grupalia, en Avent, había visto cómo una compañía se puede hacer muy grande. Y creíamos que ayudamos a las compañías a hacerse muy grandes por simple consecuencia y íbamos a tener muy buenos retornos. Entonces, como que ese era nuestro camino. O sea, no sabemos si va a ser un retorno del 70, no sé qué sea, pero va a ser un retorno bueno si logramos que esta compañía sea muy grande. Entonces, por ahí empieza. ¿Y cómo sabemos que una compañía sea muy grande? Pues teniendo mucho más contacto con los emprendedores. Nuestra filosofía es un poco de que, por un lado, quitarle fricción al emprendedor con el fondo. Queremos que no sea una carga para el fondo. Por eso cuando participamos en sus reuniones, son reuniones que ellos ya tienen. Es una reunión de marketing, de staff, cada quien tiene su sabor. Pero no es una reunión para nosotros. Solo nos gusta ver los números en crudo para entender qué pasa, por qué podemos ayudar, ¿no? Cuando es una reunión preparada para nosotros, pues en esa preparación, pues filtras mucho, ¿no? O sea, no quieres mostrar cosas muy malas, hay cosas que quizás dejas de lado porque no hay tiempo, cualquier cosa. Entonces es bien importante. Siempre nuestra visión es que el emprendedor es nuestro socio y queremos que llegue a un muy buen lugar. Si al final les acabamos siendo amigos, es excelente. Pero la visión no es ser amigos. Nosotros no somos amigos de los emprendedores, ¿no? O sea, si quieren ser un founder friendly, consíguense un perro, ¿no? Pero no nosotros. Pero casi todos siempre hemos acabado siendo amigos. Porque si bien no es muchas veces la respuesta que ellos quieren, nuestra idea es siempre ofrecer la visión mejor para la compañía, que quizás está en contra nuestra o en contra del emprendedor, pero para la compañía es la mejor. Y una vez hablado eso y que esté en claro, si el emprendedor decide mañana hacer otra cosa, estamos 100% con él, ¿no? Pero ya te avisé que tiene que ser, ¿no? Entonces, eso como que los emprendedores lo aprecian mucho. Sabes que ser emprendedor es de las cosas más solitarias que hay, ¿no? No puedes estar mal con nadie, ¿no?
Tienes que tener buena cara con tus empleados para que sepan que vienen en la compañía, con tu socio para que sepan que vienen en la compañía, con tus inversiones para que sepan que vienen en la compañía, con los clientes para que sepan que están comprando lo mejor. Entonces, como que nunca hay un momento de ser vulnerable y decir, híjole, ¿a dónde le doy para ahora? ¿No? O sea, no sé si es a la derecha, a la izquierda, si paro, si ¿para qué sigo? Y tratamos de que ese espacio siempre haya. Y como ustedes tienen mucha claridad en muchas cosas, eso me gusta, ¿no? Como esta manera de ver las inversiones, también buscan su 20x y tienen como muchas cosas muy claras ahorita. Todo esto ha ido evolucionando con el tiempo, qué cosas tenían pues, muy claras que han ido cambiando, cómo ha sido como toda esta filosofía del fondo que han ido creando. Como que la visión mayor, y es algo bien difícil porque casi no pasa, es que cada fondo sea igual o mejor que el anterior. Si tú ves los fondos en Estados Unidos, que hay historia del 86 para acá, es una escalera, ¿no? El primer fondo es mejor que el segundo mejor que el tercero mejor que el cuarto, y hay mil explicaciones o hipótesis de por qué es esto, ¿no? Una es porque cambian los socios, ¿no? Otra es porque cambia el foco de los socios porque ya se hacen ricos y dicen ya no te dedicar tanto. Otra es porque aumenta mucho el número de activos que manejan, con lo cual es diferente tener un retorno bueno en 100 millones que en 1 billón, ¿no? O sea, es bien difícil. Entonces, partiendo de esa idea de que queremos que esto sea mejor cada vez, sí cuestionamos mucho las ideas con las que arrancamos o que tenemos hoy para que mañana sean mejores, ¿no? ¿Cómo los redefinimos? Entonces, por ejemplo, para mí la que siempre me choquea más es, creo que arrancamos del punto típico de todos los inversionistas, que es invierto en grandes emprendedores. Todo el mundo dice, invierto en cracks, ¿no? Nadie dice invierto en idiotas. Pero no es suficiente para Venture Capital. Es suficiente para tener buenos negocios, pero no para Venture Capital. Porque con un gran fundador no alcanza. Debes tener un gran equipo. Y viendo hacia atrás las veces que hemos dicho que les ha ido muy bien, las que sin duda todas lo que comparten es que las mejores empresas tienen fundadores con gente abajo de ellos igual o mejor que ellos. Entonces son dos cosas. Una es un poco la humildad para poder decir, quizás hay gente mejor que yo allá afuera, ¿no? Que tiene que tener esto y tiene que tener más poder. Y muchas veces ganan más que el founder, ¿no? Puedo decir que el founder tiene más acciones, pero el día a día, cuando acaba el mes, el que recibe el cheque más grande es el otra persona, ¿no? Y eso hay founders que no lo pueden tolerar, ¿no? O sea, hay founders que dicen, yo tengo que ser aquí el mejor pagado. Y la otra cosa es, eso se logra solo cuando hay una obsesión por el talento. Entonces, de lo que dedicamos mucho tiempo ahora con las compañías es, hay esa obsesión por el talento y hay esa capacidad para atraerlo y retenerlo. Y si no la hay, pues puede ser un gran negocio, pero no un gran negocio de VC. Porque esto, para ser exponencial, necesitas talento exponencial igual. Y si el talento son 2 o 3 personas, pues no va a jalar. ¿Y cómo evalúas esto? ¿Cómo evalúas pues, que haya una obsesión por el talento y que, sobre todo en etapas tan tempranas? Saber mucho es entender quién está en el Match Team, por qué vinieron, cuál es el background, qué los convenció para venir para acá, qué gente falta. O sea, si tienen claro que en ese mapa de, oye, si mañana te diera 10 millones de dólares, ¿qué harías con ellos? O sea, ¿quién traerías? ¿No? Entre más específica la respuesta, o sea, tengo nombre y apellido, muchas veces no te lo quieren dar porque dicen, oye, te lo vas a piratear, pero por eso ese perfil, ¿no? O sea, esta persona maneja banca minorista en Scotiabank, no sé. A veces inclusive les he dicho, oye, ¿y esta persona has contado? Sí, sí, mira, aquí está su WhatsApp para que veas, ¿no? Entonces, como que sí hay que bajarlo a tierra, a que esta obsesión realmente, pues tienes algo que mostrar y no es simplemente, sí, me encanta el talento, yo soy fanático de la gente buena, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y un poquito hablando de su proceso, sobre todo, bueno, hacen pues, bastante due diligence y todo. ¿Cómo es todo su proceso de inversión? ¿Y cómo llegan, por ejemplo, los emprendedores a ustedes? ¿Cómo llegan y cómo tienen el tiempo de pues, hablar con bastantes emprendedores? ¿O cuál es su proceso, cuál es su filosofía? Te dirá que el 99% es inbound, ¿no? Sí hemos ido a buscar algunos emprendedores. La verdad es que los que hemos ido a buscar nunca hemos invertido. Entonces, me doy cuenta que no es muy efectivo. Es inbound no porque seamos buenos. Es inbound porque tú lo habrás visto con tu fondo. Una vez que tienes el título de fondo, te llega todo. O el 99%, ¿no? Quizás puede cambiar un poquito quién lo ve antes que otra persona, pero todo lo ves, tarde o temprano. Entonces ese no es un problema en Latinoamérica todavía. No es como Estados Unidos que tienes que tener scouts en el Starbucks para ver si estás oyendo hablar a alguien de su pitch para decirle, oye, yo te doy un cheque, ¿no? Eso no pasa en Latinoamérica. Creo que sigue siendo en Latinoamérica el reto de que las buenas pues, son bien competidas. Entonces, ¿cómo haces para entrar en las buenas?
Y ese siempre fue como nuestra obsesión, que cuando pasara eso en Latinoamérica estuviéramos en ese tier de los que van a ver, ¿no? Y que si quieren entrar, pueden entrar. Hasta la fecha seguimos invictos, nunca hemos quedado fuera de los que quieren entrar. Yo creo que la razón no es porque seamos genios, es porque somos muy, muy enfocados en que el emprendedor sepa a qué le tiramos y qué no hacemos, ¿no? Nos creemos que el valor agregado es muy relativo. Te puedo decir qué hacemos y tú me dirás si te gusta o no te gusta, ¿no? Y sí es bien importante también para nosotros el tema de que sean compañías con las que podemos trabajar. Porque, volviendo a lo mismo, siendo que nuestra visión es de socios y no de inversionistas, si no puedo ser un buen socio tuyo, o también quizás hasta te caigo mal, y también es perfectamente válido decir, yo tengo que trabajar contigo, ¿no? O sea, entonces es bien importante estas interacciones iniciales, ver si hay química, ¿no? O sea, ver si es alguien que te responde las preguntas, que no esté mirando otra pantalla cuando estás hablando con ellos. Como que esa nos da una idea de, bueno, o sea, esta persona, pensando que esto, lo más seguro es que acabe mal, ¿no? O sea, lo más probable que es una compañía, lo más seguro es que acabe mal. La probabilidad de que le vaya bien es bien baja. Entonces, si acaba mal esto, ¿es en lo que podemos trabajar o no? Y ese es como un poquito el foco. ¿Y qué errores han hecho en inversiones que les hayan dejado aprendizajes? A ver, para mí siempre ha sido la más interesante es Bitso. Daniel nos invitó a invertir, estuvimos muy cerca de invertir y hubo dos razones por las que no invertimos. Una fue la evaluación que nos parecía alta y la otra fue que nosotros no hacemos nada en cripto, no tenemos ningún tema de cripto y creíamos que Bitso era una empresa de cripto. Pero ahora aprendemos que no era eso, ¿no? O sea, cripto era un exchange y vendía cripto, pero puede vender cualquier cosa. Y el símil que hago es como decir yo no tomo drogas, ¿no? Pero pues hay que invertirle al dealer, ¿no? El dealer va a venderle drogas a los demás, ¿no? O sea, pues ya una cosa que yo le meta. Pero si alguien más cree en eso, bienvenido, ¿no? Creo que nos ha ido muy bien con Bitso. Y eso sí nos ha hecho pensar mucho más, tratar de ser menos específicos en lo que es el negocio y tratar de ver si es algo más grande que lo que vemos, ¿no? O sea, esto puede ser más grande que lo que vemos o no. Esa es como la que más me deja dudas, ¿no? Porque, a ver, Bitso un momento parecía que no iba a ningún lado, luego era un rockstar, ahora con todo el tema de cripto no sabemos si va bien o va mal, pero la verdad es que Daniel era un súper emprendedor, ¿no? Y creo que hubiera sido mucho apostar al emprendedor sin ver tanto que hacía. Sí. Y hablabas un poquito de la evaluación también, que era elevada para usted. ¿Qué opinas de las evaluaciones? A veces hay personas que dicen que es una trampa mental, ¿no? Porque pues una gran empresa a veces está evaluada muy alto y de hecho, bueno, pues Google, ¿no? Cuando levantó, pues decían, oye, está muy alto, o Apple, y muchas veces grandes empresas están evaluadas muy alto. Pero por otro lado, pues si no eres, em, pues si no es caso de la evaluación, pues los números no dan, ¿no? También en un fondo. Sí, a ver, creo que es bien diferente si yo invirtiera dinero mío a invertir dinero también terceros, ¿no? Dinero mío, con regresar 3X estoy feliz, ¿no? Dinero de terceros no me alcanza con 3X, necesito que sean cosas bien grandes. Y estos temas de la evaluación, pues nosotros sí somos bien específicos con eso, ¿no? O sea, la evaluación, si no tiene un camino lógico al retorno, pensando en la dilución que nos trae hacia adelante, parte de una idea. Viendo nuestros números que hemos visto, si una empresa yo entro en una evaluación de 30 millones más o menos, para lograr el 20X, tendría que hablar de 3 billones y medio. Que, pues, ¿cuántas empresas hay de 3 billones y medio de verdad, no? O sea, no en papel, ¿no? Pues bien poquitas. Entonces, sí, sí la evaluación es un punto de partida bien importante por lo que estamos buscando, ¿no? Que son los retornos. Si yo estuviera buscando otra cosa y fuera más, por ejemplo, una especie de hacer un índice de startups como los Andreessen, ¿no? Los Tiger, es otra cosa, ¿no? Pero nuestro objetivo con los LP siempre es que ellos sepan que el mejor retorno va a ser con nosotros. Quizás no se van a poner más dinero, o sea, nunca va a ser un fondo muy grande, no es nuestra idea, pero sí queremos el retorno, el fondo que les da mejores retornos. Entonces, ¿qué hace nuestro fondo? Pues tú pones 50 millones y te va a ir bien, pero si tú pones a mí 2, te va a ir excelente, ¿no? Y al final quizás el retorno es el mismo. Entonces, le tiramos a eso. Sí, y cómo ver un poquito la parte de qué tanta concentración o qué tanta diversificación. Porque ustedes tienen un portafolio pues, más o menos concentrado y hay fondos que prefieren, sobre todo en early stage, pues estar mucho más diversificados, ¿no?
para pues, poder tener estos unicornios, ¿no? Estos fund returners y que sea más probable. A ver, creo que la diversificación, el spray and pray, puede funcionar en Estados Unidos porque el outcome final es mucho más grande que en Latinoamérica. Entonces, sí es posible que de 300 empresas, una pague 1000X, ¿no? En Latinoamérica es bien difícil que pase eso. Entonces, por eso es que nosotros creemos que el spray and pray en Latinoamérica la vemos mucho más difícil que en Estados Unidos. Y también es importante el tema de la concentración por la atención que le podemos dar a las compañías. Entonces es muy importante poder tener esa relación y no que un día me llame alguien y dice, ¿qué empresa era? ¿No? Que estoy seguro que le pasa a muchos, ¿no? Uy, yo no me acordaba que le había invertido. Entonces sí es bien importante tener esa relación y poder decir, pues conozco esta empresa y más o menos, si me pregunto, soy de las empresas que en el portafolio te puedo decir en qué están hoy, ¿no? El día que no puedo hacer eso, pues evidentemente se nos fue la diversificación al otro lado y estamos haciendo algo mal. Sí, totalmente. Y hablabas también del tamaño del fondo y del tamaño del mercado en Latinoamérica, ¿no? Su fondo es de como 100 millones, un poquito arriba, 140 creo, no sé. Em, pero decías que tampoco quieren ser un fondo tan grande como algunos de Estados Unidos, ¿no? Lo que yo creo que también es que a veces pues eres un fondo más grande. Bueno, en primera, más difícil dar retornos. Y en segunda, pues el mercado en Latinoamérica tal vez no es tan grande para estar invirtiendo tales cantidades, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta parte del fondo de mantenerse un fondo pues, de cierto tamaño? O sea, la parte más importante es el tema de cuánto puedes invertir bien, ¿no? Y siempre usamos el ejemplo de Benchmark, ¿no? Benchmark en Estados Unidos es un fondo que desde hace muchos años, diría que más de 15, solo levanta fondos de 400 millones. Y 400 millones en Estados Unidos te dice que en Latinoamérica, pues ¿cuánto puede ser? Yo creo que más de 150 la veo muy difícil, ¿no? O sea, ya está rayándole. Entonces, ese es como un punto. La otra cosa es, me preocupa la consecuencia de tener mucho capital. Yo lo viví en Grupalia. En Grupalia, cuando teníamos capital, un día llega el founder, el CEO, y me dice, estamos quemando 800,000 euros al mes. Dije, no, al día, perdón. Dije, oye, pero pues eso es una... No, porque me van a dar más dinero en los fondos, no pasa nada. Y la verdad es que muchos problemas los resuelves con dinero y creo que esa es la peor solución, ¿no? O sea, ocultas un montón de vicios, un montón te haces menos eficiente, menos ambicioso. Y creo que eso pasa en los fondos igual. O sea, cuando tienes tanto capital, es tanto lo que ganas tú en fees que el carry se vuelve como un bono, ojalá pase, pero no es mi driver. Entonces es muy importante que, primero, nuestro patrimonio casi el 90% está invertido en los fondos, con lo cual, si yo estoy contento es porque el LP está contento. No va a pasar al revés, seguro, ¿no? Y, y eso es bien importante, ¿no? La alineación con los inversionistas. Creo que cuando tienes mucho capital, te desalineas muy fuerte, porque también del lado de los inversionistas grandes, es raro que sea inversionista directo y son más bien agentes del inversionista, ¿no? O sea, gente que maneja dinero para terceros. Y pues ellos, su visión es colocar capital aquí, mañana está en otra empresa y seguirán. Entonces, sí es alinear los incentivos y los dolores, ¿no? O sea, yo creo que si a una empresa le vaya mal, pues me duele a mí, le duele al LP, ¿no? No solo al LP, porque estamos mal. Y cuando tienes tanto dinero, pues la verdad es que ya se vuelve más un poco un asset manager, que también tu relación con los emprendedores es diferente porque al final se vuelven piezas, ¿no? En los que les pones un cheque, ¿no? Sí. ¿Y, y, y cómo levantan un fondo pues, tal cantidad? Sobre todo, me dijiste que el fondo uno obviamente fue muy complicado. El fondo 2 pues más complicado. Muchas personas dicen que el fondo 3 es el más difícil porque ya tienes que estar dando resultados en el fondo uno. A ustedes les fue muy bien levantando el fondo 3 a pesar de que el universo del PIS es pequeño en México y también ustedes no han buscado eh, instituciones como el BID o este tipo de institucionales, no han ido más con No, a ver, sí, Family Offices. en el principio sí buscamos al BID y todos. Nunca nos quisieron. Ya nunca nos vamos a buscar, ¿no? O sea, fue muy claro que no éramos compatibles. Eh, yo creo que el fondo 3 más que el más difícil, es el más binario. Yo creo que es en donde te das cuenta si sí o si no. Entonces, el fondo 3 en nuestra experiencia, fue mucho más elemental que el uno y el 2 porque el uno y el 2 ya tenían como muy buen track record. Entonces, el fondo 3 lo reventamos en 4 meses. Que para nosotros es algo como, todavía no me la creo, ¿no? O sea, volteo y digo, no puede ser, seguro fue en 4 meses. Eh, y también, desde el fondo uno que lo que hablamos que era como un pre-seed, no tuvimos un solo LP
que invirtiera en una segunda reunión. Todos invirtieron en la primera. Todos invirtieron fue en la primera. O sea, fue decir, sí aquí, hoy, ¿no? Luego fue lo de, avísame cuando, lo que sea, pero la decisión se tomó. Era un tema súper visceral, ¿no? No era analítico de, oye, déjame, no. Era, ¿va o no va? El fondo 2, bueno, dando esa experiencia del fondo 1, yo siempre he sido muy necio en que yo creo que es un tema de evangelizar y de que la gente un día va a entender que Venture Capital es una porción de su patrimonio que tiene que estar ahí. Entonces, nunca he dejado de... O sea, la gente que no me invirtió en el fondo 1, en el fondo 2, nunca dejé de hablar con ellos, ¿no? Siempre seguí hablando y cuando me buscaban, les dedicaba lo que fuera necesario tiempo. Y les contaba cómo íbamos. Y creo que la consistencia de que desde el fondo 1 al fondo 3 siempre fue la misma visión, mismos socios, misma idea de mercado, misma etapa, como que fue muy, parece como muy confortante de, pues estos cuates saben lo que hacen, o por lo menos se están equivocando lo mismo de antes, ¿no? O sea, no están ahora tirando dardos a ver cuál pega. Y eso, o sea, en el fondo 3, de los cheques grandes, no hay ningún cheque grande que no hubiéramos hablado con ellos por lo menos 5 años antes. Ninguno. O sea, no es de que alguien dijo, me caíste bien. Entonces, es como otra vez el tema de largo plazo, ¿no? Mucho compounding desde el fondo 1 hasta ahora, de seguir evangelizando la misma cuenta, mantener al tanto. Muchas veces hay gente a la que puedo decir, ¿te acuerdas que te vine a ver hace 5 años con esta presentación? ¿Le enseñé la presentación? Pues mira, pusimos todo eso que te dije y pasó esto, ¿no? Y en las cosas malas te voy a decir qué hice mal y qué aprendimos. Y en las cosas buenas, pues te dije que iba a haber un buen camino. Entonces, nosotros tenemos más o menos 85% de retención de fondo en fondo en número de LPs, que es bastante alto. Pero lo más importante es que a nivel de capital de los LPs tenemos una retención del 140%. O sea, todos aumentan su cheque. Entonces, eso lo que nos dice es que estamos creando esa base de LPs que nos va a dar para mucho más fondos. ¿Y cómo mantienes contacto con esos LPs que viste hace algunos años? ¿Los vuelves a buscar o cómo sigues manteniendo contacto para que te tengan presente? Bueno, soy bien necio. Entonces, bien necio tratando de no ser irrespetuoso, ¿no? Entonces, siempre que paso por una ciudad, tengo un viaje, oye, voy a estar por ahí, ¿te puedo ir a ver? Sin ningún compromiso, ¿eh? Y le digo, es nada más para contarte en qué voy, no estoy levantando nada. Creo que esa es una parte bien importante, el tema de mantener la conversación viva sin ningún tipo de presión, de estarles, oye, pero te la vas a perder. O sea, somos pésimos creando FOMO, creo que malísimos, ¿no? Probablemente somos el anti-FOMO. Dicen, aquí bueno que no entré. Pero sí, y además se juntó que en los últimos 2 años pues, hubo este boom de Latinoamérica. Entonces, como que resonaba más lo que yo, o sea, les hizo eco con lo que yo venía diciendo antes. Y no fue de, pues Latinoamérica nunca había conocido a nadie. Dice, pues hay un cuate ahí que me ha venido a ver muchas veces y que sigue contando esto a ver qué onda. Y de hecho, por ejemplo, el segundo cheque más grande de este fondo fue una persona que yo he estado hablando un par de veces. Los iba a buscar para el fondo 3, pero me buscaron a ellos antes a mí. Dijeron, oye, hoy que van a levantar un nuevo fondo, pues ahora sí estamos listos, háblanos. Y sí. ¿Y cuántos de esos LPs son de Estados Unidos y cuántos de México? Porque lo que pasa, yo siento, es que en México pues no hay LPs grandes, ¿no? Que puedan invertir cheques grandes, hay pocos. Y en Estados Unidos pues tal vez un fondo le queda muy pequeño a los institucionales de allá, ¿no? Porque ellos necesitan un cheque de 20 millones, no quieren tener más del 20%, lo que sea. Sí, lo que dices es súper importante el tema de los institucionales en Estados Unidos. Primero, no tienen ninguna necesidad de estar en Latinoamérica. Que eso es algo, pues un problema macro nuestro. A mí un inversionista en San Francisco me dijo muy claro, me dijo, mira, yo tengo que estar en Asia porque es un lugar de alto crecimiento, tengo que estar en Europa del Este porque es un lugar de alta educación, tengo que estar en Europa Occidental porque es un lugar de alto poder adquisitivo, tengo que estar en África porque es un frontier market, pero tengo que estar en Latinoamérica. O sea, dime ¿por qué tengo que estar en Latinoamérica? Pero diciendo eso, si tú me muestras que en Latinoamérica puedo hacer dinero, invierto sin problema. Pero voy a invertir porque hago dinero, no por Latinoamérica. Entonces, por un lado, los institucionales no tienen esa necesidad de estar en Latinoamérica. No es un activo que, en mi portafolio tengo que estar en Latinoamérica. Por otro lado, lo que dices, los incentivos perversos que te decía de que son agentes y no son dueños del capital, los obliga a hacer fondos grandes, ¿no? Pero tienen que colocar, no sé, 20 billones de dólares. Entonces, es ellos trabajo colocar 5 millones que 50. Entonces, quieren meterle 50. Y tiene este tema de que no puedo tener tanto el fondo. Entonces, acá, o sea, muchas veces nos han sugerido, oye, ¿y si yo les pongo todo el dinero para un fondo de growth, ¿no? Digo, pues sí, pues nos va a ir muy mal a los dos, ¿no? Tú no vas a tener capital y yo voy a hacer todas las cosas mal. Entonces, es una parte importante.
Eh, Nuestros fondos evolucionaron. El primer fondo es un fondo regio, ¿no? 95% de nuestras inversiones son regios. Y ni Eric ni yo somos regios. Pero, a ver, algo que los dos vivimos en Monterrey en una época de nuestras vidas. Y algo que a mí me gusta mucho de Monterrey es que es un lugar muy meritocrático. La gente le tiene mucho aprecio a quien arriesga, se esfuerza y le va bien. En DF no es tanto así, ¿no? En DF son empresas más old school, muchas ligadas al gobierno, más rentistas, es otra mentalidad. Entonces nos costó más trabajo el DF, la verdad es que nunca tuvimos buena química con el PIS, ahora sí tenemos muy buenos el PIS en DF, algunos, pero nos costó. El primer fondo fue casi 100% regios, el segundo fondo nos diversificamos en México, tuvimos gente que no era regia, ¿no? Y tuvimos más latinoamericanos. Tuvimos gente en Paraguay, Argentina, Colombia, Perú. Eh, y en el tercer fondo ya salimos de Latinoamérica y tenemos gente en Australia, en Estados Unidos, en Europa, en un montón de lados. Y la verdad es que ese círculo siempre hemos atendido, nada más es que antes no nos hacían caso. Ahora nos empezamos a hacer más caso. Esperemos que ahora, a pesar de las malas noticias en Latinoamérica, los retornos del fondo sean suficientes para que sigan ahí. Sí. ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiera dedicarse a Venture Capital o que quiera levantar un fondo? A ver, es una excelente pregunta porque pues, yo me la hice muchos años, ¿no? Eh, a ver, yo acabé levantando un fondo, pues no porque tuviera esa idea, sino porque no encontré trabajo de Venture Capital, ¿no? Eh, el Venture Capital como trabajo es muy mal pagado. Y la razón es que los economics son malos, ¿no? Como decíamos, o sea, no... Si ganas muchos fees, seguramente vas a estar en un fondo. Y si no ganas pocos, y si ganas pocos fees, no tienes con qué pagar. Entonces, es un negocio como de la edad media en cuanto a aprendizaje. Aquí no hay manera de aprender más que haciendo. O sea, tienes que tener un buen tutor. Entonces, si quieres trabajar en esto y tomar el camino largo, pues entrar a trabajar en un fondo ganando lo que te paguen, ¿no? Y aprender lo máximo posible para en un momento tener tu fondo. Y si quieres levantar un fondo, pues yo lo pensaría 3 veces, ¿no? Porque es una carrera bien ingrata en el corto plazo y que hay mucho mejores maneras de ganarse la vida que esto, más fáciles. Entonces, si no es una obsesión y algo que realmente te apasiona, pues yo creo que no es para... Porque también, lo que decía, los retornos van a venir bien tarde, ¿no? Entonces tienes que tirar un horizonte parecido a un emprendedor, ¿no? De 7, 8 años de que no va a haber nada y ojalá que en el 10 sí. Pero si no tienes esa paciencia y que te mantenga vivo por el tiempo, pues la vas a pasar muy mal. Sí, totalmente. Y a medida, ustedes son bastante hands-on, a medida que van teniendo un tercer fondo, también el portafolio crece porque tienen algunas del fondo uno, algunas del fondo 2, ahora las del fondo 3. ¿Cómo hacen para pues, seguir pues, pudiendo trabajar teniendo cada vez más inversiones? Esa es excelente pregunta que sí la hacen mucho los LPs. Y es como una decantación natural, ¿no? Eh, en las malas, pues se mueren o pasan a segundo término. En las buenas, por la misma naturaleza de que atraen más capital y gente quizás más relevante o lo que tú quieras, pues somos menos importantes, ¿no? En algunas seguimos en el board porque nos lo pide el founder que sigamos, o seguimos siendo advisors de ellos cuando tienen un tema con su propio board, ¿no? Aunque seamos parte del cap table. Pero es muy natural como la intensidad de la relación se va, no te desapaga, pero se ve mucho más on demand, ¿no? Porque también ellos ya no necesitan nuestra ayuda, están en otra etapa en la cual seguramente hay gente mejor que nosotros. Y también es natural que las nuevas son mucho más... Es como un bebé, ¿no? O sea, pues tienes hijos, el hijo más grande, pues ya cuídate y nos avisa cuando dicen la noche, ¿no? Sí. Y los más chiquitos, en cambio, hay que bañarlos, despertarlos, darles de comer, cambiarles el pañal y así, ¿no? O sea, es una evolución natural. Entonces, sí es importante el tema del tamaño, pero sí lo ves mucho a nivel fondo, porque a nivel portafolio total, de las iniciales, pues son lo que son y no hay mucho más que hacer, ¿no? Y las nuevas son las que requieren más encaminamiento para que lleguen donde queremos. Sí, sí, totalmente. Y un poquito hablando de su tesis es generalista, y esto que, bueno, aquí en Latinoamérica muchos son generalistas, en Estados Unidos obviamente todos tienen unas tesis muy específicas, porque es un mercado súper segmentado y súper todo. ¿Qué es tu opinión de entre ser generalista
tener una tesis? ¿Y no les ha costado trabajo levantar capital teniendo una tesis de ser generalistas? A ver, no soy un problema para levantar capital. Yo creo que somos generalistas por default y no porque querramos, ¿no? O sea, me gustaría ser muy bueno en algo, pero no soy bueno en nada, ¿no? Pero como que, dado que no soy bueno, no sé ni de fintech, ni sé de e-commerce, ni sé de eso, pero sí sé analizar negocios. O sea, creo que la deformación buena que tengo de ser consultor es que sé analizar negocios. Entonces, nuestra visión es, no son esas compañías de abajo para arriba, ¿no? Si al final es una compañía que tiene altos márgenes y crece mucho, entonces la voy a ver, de lo que sea, ¿no? Eh, y dicho eso, dado que no soy especialista en nada, pues también puedo opinar de muchas cosas o puedo ayudar en muchos temas. Eh, el tema de ser generalista en Latinoamérica creo que es la única manera viable de hacer un fondo, porque no hay volumen para ser especialista en nada, ¿no? Los fondos de fintech que tú ves son generalmente de mercados emergentes y no de Latinoamérica. O sea, no hay fintech funds de Latam, ¿no? Hay fintech emerging markets, varios, ¿no? QED, Quona, ¿no? Por decir algunos. Pero así fintech que digas, hago fintech Latam, pues todavía no hay ninguno que despegue fuerte, ¿no? Entonces, sí es bien difícil hacerlo como especialistas. Sí es verdad que esa es nuestra visión ante, ¿no? Post, ahorita que vemos nuestro portafolio, pues lo que más vamos a hacer es fintech, pues lo que más tenemos. E-commerce también. Entonces, por un lado, sí es más fácil para mí analizar y entender una compañía fintech que una compañía de educación. Y seguramente le va a poder ayudar más a la fintech que a la educación. No significa que no voy a invertir en la educación, pero la educación tiene una vara más alta para convencerme. Sí, totalmente. Pues vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. Eh, ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar? ¿De qué tema? Del que sea. Si no es de negocios, mejor. A ver, a mí de chico, de chico quizás el primer libro que más me influenció fue El hombre en busca de sentido, ¿no? De Viktor Frankl. Y lo leí porque tenía que leer en el colegio, no porque yo sea una persona muy este, buscadora de experiencias. Lo que me gustó del libro es, pues yo no sabía qué quería estudiar, ¿no? O sea, tenía 14 años, con lo cual tampoco se tuve una aprecia por saber, pero sí como que entendí que lo que te dediques profesionalmente no tiene que ser lo que es tu esencia, ¿no? Sino es para qué lo haces, ¿no? Y ese pensar en el para qué se volvió una cosa bien importante. Siempre que hago algo, pregunto para qué, ¿no? Luego resolvemos el cómo o el por qué, ¿no? Pero el para qué, si no hay ese para qué que te sea una respuesta pues muy fuerte, pues trato de no dedicarle tiempo. Sí. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Te va a sonar bien raro este. Hace 5 años que me baño solo con agua fría, ¿no? Y, tiene una explicación. Hay un, hay un podcast, o no sé si es podcast, es un newsletter que se llama Daily Stoic, ¿no? De los estoicos, ¿no? Y leyendo ese newsletter dice, sacamos el reto de 30 días de estoicos, ¿no? Entonces, eran retos estoicos, ¿no? Y uno era, por 30 días bañar, el primer reto era 30 días bañarte con agua fría, ¿no? Tiene 1000 beneficios salud, ¿no? Circulación, sistema de inmunidad, 1000 cosas. Pero la principal razón es, arrancas el día haciendo algo bien difícil. Y una vez que lo sobrepasas, porque nunca se vuelve fácil, o sea, nunca crees que es, nunca es, ay, qué padre, el chorro frío, ¿no? Pero una vez que lo sobrepasas, pues como, bueno, ya, órale, o sea, ¿qué sigue? ¿No? O sea, no hay nada que te dé miedo, ¿no? Entonces, eso se lo recomiendo a la gente que lo intente, porque son cosas que nadie puede hacer por ti. Y busco muchos tipos de cosas, ¿no? El tema de leer libros, pues nadie va a leer un libro por ti. El tema de hacer ejercicio, nadie va a hacer ejercicio por ti. O sea, como cosas que son buenas para ti, pero solo si las haces tú. Esas cosas me llaman mucho atención eso. Interesante. Yo un tiempo, hace un par de años, me estaba bañando con agua fría, pero no, ya me di por vencido. Hay veces que también tengo mis relapses, ¿eh? De repente por 2 días digo, ya estuvo, ¿no? Em, ¿A qué pariente admiras y por qué? Es una pregunta con respuesta medio mala, pero te digo ahorita por qué. Es a mi papá y a mi mamá, y es por razones bien diferentes, ¿no? Mi papá falleció cuando tenía 10 años, entonces lo conocí muy poco, pero
lo que voy a decir, a él lo venido en la parte profesional. Por la parte personal lo conocí poco, ¿no? Pero es una historia de inmigrantes de mi papá. Mis bisabuelos salieron de España para Cuba, mis abuelos de Cuba para México. Y aquí construyeron una empresa muy grande, en la cual mi papá la hizo todavía más grande, ¿no? Y él fue CEO y hizo muchas cosas. Y la parte que a mí me impresiona mucho es, yo tengo el mismo nombre que mi papá y que mi abuelo. Entonces, cuando alguien me ha conocido, porque soy grandes y dicen, ¿qué eres de tal? Le digo, soy su hijo. Nunca he tenido una respuesta que no sea, tu papá era una persona admirable, ¿no? Entonces, esa parte como que para mí me dice, pues, hay alguien que hizo esto muy bien y ojalá yo pueda hacerlo parecido, ¿no? Entonces, es como no es un reto, porque no quiero ser mejor que él, pero quiero ser tan bueno como él, ¿no? Y del lado de mi mamá es por el lado más personal, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho que mi mamá, teniendo esta carga de tener 2 hijos a los... yo tenía 10 años, mi hermana tenía 8 años, que en viuda no tuvo necesidad económica, por suerte no fue de que tuvo que salir a la calle a trabajar, pero sí pues tuvo que replantearse la vida, ¿no? O sea, y en esa decisión de replantearse la vida no tomó no tomó ninguna decisión personal, sino fue siempre muy enfocada en mi hermana y en mí, ¿no? Que fue darnos todo lo mejor y dedicarse siempre a nosotros. Mi mamá nunca tuvo una relación personal más que nosotros, o sea, su vida fue nosotros y su familia, y eso lo admiro mucho. No sé si estuvo bien o mal, yo estoy muy agradecido porque a mí me fue muy bien por eso, porque tuve una persona muy presente en mi vida, pero pues es algo que no cualquiera haría, ¿no? Sí. Em, es interesante eso del papá, si tienes el mismo nombre. Yo no tengo el mismo nombre que mi papá, mi hermano sí, pero aunque sea también muchas veces pues, me preguntan, ¿no? Oye, ¿qué eres de...? Y a mi hermano pues siempre le preguntan, a pesar de que ya falleció hace tiempo. Es bastante interesante, ¿no? Ver de repente personas que te recuerden y que recuerden sobre todo con cariño a tu papá. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho? Pues a ver, también es un consejo que me costó un montón de tiempo darme cuenta que era un buen consejo. Y fue cuando estaba yo mandando todas a las universidades para el MBA. Yo mandé 8, ¿no? Y me aceptaron 4. Y de las 4 solo una que yo quería, ¿no? De las otras que yo quería, no. Y alguien, en ese momento siempre lo oí como, lo hace buena gente, ellos se la pierden, ¿no? Es como que al típico cuando te corta una novia, ella se la pierde, ¿no? Y me costó mucho trabajo entender que era un consejo realmente auténtico, o más bien una observación auténtica, pero no es un consejo, que ellos se la pierden, ¿no? Las universidades no te hacen mejor ni peor. Yo te lo hablamos antes de hacer esto. Yo creo que yo iba a ser bueno con o sin universidad, ¿no? O con o sin esa universidad, ¿no? Pero para mí sí fue una carga grande decir, no me has estado donde yo quería, ¿no? Yo iba a ir a otra universidad y no fui. Y hoy me doy cuenta que es exactamente igual con los temas de los startups. Las startups van a ser buenas con o sin mí, ¿no? Ojalá que me acepten ser socio de ellos, ¿no? Me encantaría ser parte de esa historia. Pero ellos van a ser buenos, ¿no? O sea, y entonces cuando le digo a un emprendedor, le digo, oye, pues no es para nosotros, pero no significa que sean malos ustedes. O sea, seguramente son buenísimos, pero simplemente pues no puedo aceptar todos, ¿no? Y ese como que me ayudó mucho a mí a pensar en lo que vales tú como persona y en tus habilidades, y que esas habilidades son a pesar de y que no necesitan ninguna validación externa. Sí. A lo largo de estos años de carrera has tenido pues bastantes aprendizajes. Si le fueras a dejar 2 aprendizajes a tus hijos, ¿qué aprendizajes te gustaría dejarles? Esa es excelente pregunta porque nunca me la había hecho. Creo que el primero es, volviendo al tema que acabo de decir, tener mucho más noción de lo que vales, ¿no? Yo me acuerdo mucho negociando cuando entraba a algún trabajo que yo era malísimo, nunca pedía nada, ¿no? O sea, como, sé que qué suerte que me den la oportunidad de trabajar, ¿no? Pero nunca se me ocurrió, pues no, tú tienes que pedir porque vales algo, ¿no? Creo que es bien importante que desde muy chicos te valores, ¿no? Que tengas tú una noción personal de lo que vale tu tiempo y tu conocimiento y tu capacidad y tu esfuerzo. Eso sería una, ¿no? Y la segunda, que para mí fue muy importante, fue, a pesar de este tema de que no me puedo dedicar al cine como yo hubiera querido, eh, dentro de todo, mi mamá nunca me dijo nada de trabajar en tal lugar o sí. Y entonces para mí es bien importante que mis hijos hagan lo que les apasione y luego encontrarán su camino, ¿no? Pero nunca los ofreceré a estudiar algo, ¿no? O sea, que a mí me ha encantado estudiar, te digo, filosofía inclusive, ¿no? Eh, igual tema para compensar, pero pues nunca me animé, ¿no? Porque dije, no, es que si voy a acabar dando clases en una secundaria y no creo que me va a ir muy bien. Entonces, sí, yo creo que la vida es bien cortita,
para hacer algo que no te apasiona, ¿no? Y ya si vendrá el tema económico o no, pues ojalá que sí, pero lo más importante es tener al final del día esa satisfacción de hacer lo que haces. A mí lo que más me gusta de hacer Venture Capital es que tengo el privilegio de que todos les hablo con gente que le apasiona lo que hace. Y eso es bien raro, ¿no? O sea, habiendo pasado por el mundo corporativo, que es casi lo opuesto, ¿no? O sea, casi la gente va porque necesita un cheque y sabe que si no se aparece no hay cheque, ¿no? Pero de eso que le guste lo que hace es bien raro. Entonces, esto de gente joven con ideas, con empuje, con ganas de cambiar el mundo, es un privilegio. Sí. Cristóbal, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien platicando contigo, conociendo más de tu historia, de Bolef y sí, aprendiendo más de ti. Muchas gracias, Alex. Un placer. Increíble la plática con Cristóbal y las inversiones de Bolef. Por cierto, si no lo has hecho, suscríbete al newsletter de Fundadores. Es un correo que mando una sola vez al mes y platico de los aprendizajes del mes con diferentes historias. Sigo experimentando, pero prometo mandar cosas divertidas. Y si te suscribes, espero que lo disfrutes.